por lo menos empezar con el tema de las vistas, porque hoy vamos a hacer un taller en el cual te va a trabajar y al final deben también presentar su punto de vista, esa comparativa entre lo que es la vista y lo que se viene a almacenar. Así le voy a pedir que cuando les llame, por favor, me contesten. No solamente es para que escuchen la sesión, sino también para que participen. Ayer hice unas llamadas, no respondieron, porque esto es bidireccional, esto es como que éramos en clase, no es que están escuchando el video y solamente están esperando la información, sino que también necesito conocer si ustedes están prestando atención y si están recibiendo la información correctamente. Si necesitan alguna explicación, en cualquier momento se los he dicho, hagan las preguntas que se pueden. De igual forma, empezando la sesión, si tienen alguna pregunta con respecto a esa información que se les envió ayer, pueden hacer la pregunta. Puedes mostrar tu pantalla. Voy a dejar de compartir. Lo dejo. Y ahora. No se ha mostrado todavía. Dice que ha iniciado el uso compartido. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ajá. ¿Y dónde está el procedimiento almacenado? ¿Dónde lo creaste? Lo creaste por comando. Sí. Se llama Update Salary. 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 Vamos, ¿dónde lo estás ejecutando? Arriba coloca asterisco from employee, esa que está funcionando, esa consulta. Sí. Y esa tabla en qué base de datos en ejemplos. Ok, ahí está el problema. El problema es que ya tienes un procedimiento almacenado en una base de datos y tus tablas están en otra. Cuando pones el procedimiento está tratando de buscar las tablas dentro de la misma base de datos de Santos, cuando solamente tiene el procedimiento almacenado.
y ejemplos que tiene ahí arriba. Esa, ¿dónde? Estás en esa abajo. Adentro de sample 1, ¿qué hay? No hay nada. Colócale ahí en la consulta, copia este comando, show procedure status. Sí, ahí mismo. Procedure status. ¿Cómo lo explicas? Solamente salir. Ahí está Open Salary. ¿Dónde está eso? El sample 1. Puedes edita el procedimiento para ver qué mensaje está. Dale el view sample 1 antes de eso. Pegado. Sample 1 va pegado. Ya. Lo primero, el sample 1. Ahora dice, o sea, el procedimiento sí está, pero dice que el procedimiento está esperando un argumento. Dice que no espera argumentos, pero que tú le enviaste un argumento. Vamos a ver el procedimiento de cómo está creado. Parámetros, en la sección de parámetros que dice arriba, ahí le falta un parámetro. Sí, le falta un parámetro.
porque la opción del código create, ¿dónde está el código create? Arriba define el procedimiento, el lenguaje, el determinista, pero le falta, ahí le falta algo, le falta un parámetro. Creo que el parámetro que le hace falta es parámetro 1 de tipo entero. Parámetro 1. Y no lo puede, tienes que borrarlo. Borrar el mismo procedimiento. Copia el código create. Ese código crear. Copia ese código. Todo ese código lo copias en una lista. Es el que lo crea. Lo pone en todo. La ejecución del comando, vamos a quitar el comando en la consulta y ponemos aquí drop procedure update salary. Entonces ahora vas a copiar el código de ese muy fácil para funcionar. Pero una consulta, ¿sí? No, ahí no, una consulta. Entonces ahí dentro de dentro de update salary vas a colocar el parámetro ahí, entre paréntesis. Pones ahí in, parámetro, ¿sabes? Entre paréntesis, ahí, in, parámetro 1, espacio, puntero, int, int. Entonces colocas arriba el límite. Después del mismo colocas al lado del y abajo colocas el límite. Entonces marcas el separado, no tiene que estar separado el punto con el límite. No, pero el punto y coma separado del límite, un espacio con la letra ahí. Ahora marcas esas líneas y las vas a ejecutar. Ahí arriba donde se ejecuta, ya ejecutaste. Ahora llama el procedimiento. ¿Ah? Ya. Sí. Ahora sí lo ejecutó. No, debería estar en DevSal. La acumulación debería estar en DevSal. Lo que pasa es que no tiene valores en el salario, tiene valores en esos salarios de los empleados.
otro autorizar la listadora. El procedimiento. Call of the salary. Muestra el website. Pero ahí solamente actualizó el salario del departamento número 1. Eso fue lo que hizo. Lo que estaba viendo es que hay otros salarios ahí en los otros departamentos. Ya, por ahí tendrás que correr entonces por el salario con el departamento 2 y con el departamento número 3. De los salarios en los empleados vas a colocar el salario. Y el procedimiento se va a encargar de recoger esos salarios de todos los empleados y los va a sumar por departamento y los que tienen la tabla de salario. Bueno, lo importante es esa participación de grande, porque nos enseña dos cosas, ¿verdad? El procedimiento almacenado, para poder modificarlo, tenemos que borrar. No es como llegas y editas un archivo, lo que pasa es que está almacenado en un campo en la base de datos. Por lo tanto, no puedes tener que ir a editar el campo en la base de datos para poder hacer su modificación. Lo que hacemos es que eliminamos el procedimiento almacenado y lo volvemos a crear. Por eso es importante que ese script del procedimiento almacenado lo tengan almacenado en algún lugar. En un Notepad deben tener su repositorio, así como, bueno, en términos de acciones de configuración, ¿verdad? Las configuraciones son tan importantes que deben tenerlas bien organizadas y almacenadas en algún tipo de repositorio que le permita acceder a esas configuraciones. Y un procedimiento almacenado es una configuración de la base de datos, que lo que hace es determinar cuál va a ser el comportamiento de la misma para un tipo de evento, en este caso, una actualización de datos. Borrar el procedimiento almacenado y volver a crear el procedimiento almacenado con su función. No sé si ustedes también prestaron atención que cuando se crea el procedimiento almacenado, los delimitadores son sumamente importantes porque establecen que yo no voy a ejecutar esas líneas una a una, sino que lo que yo quiero es que él cree el procedimiento que va a contener muchas líneas y que tiene un punto y coma, y que no quiero que el punto y coma actúe como ese comando de ejecución de líneas, y lo cambio por un delimitador diferente, que es el slash. Y por eso le decía, coloca el delimitador arriba y al final en el end se coloca ese delimitador para indicarle que quieres que aquí se ejecute todo lo que hayas copiado. Y luego cambias el delimitador al punto normal. Otra de las cosas que ustedes también la observaron es que el procedimiento estaba indicando estaba esperando, que no esperaba recibir un parámetro, pero él estaba enviando un parámetro. Porque cuando lo creó, no le especificó que tenía un parámetro de entrada. Entonces, hacía la llamada, le enviaba un parámetro, pero le decía, no tengo parámetro de entrada para aceptar ese número que me tengo que dar. Y, bueno, por eso tuvimos que borrar el procedimiento, volver a crearlo y establecerle que tiene un parámetro de entrada que se llamaba parámetro 1 de tipo entero, que era la dirección, era de entrada hacia el procedimiento. Ese procedimiento solamente actualiza un registro a la vez, solamente un registro a la vez. Por eso los invitaba a que lo hicieran, ¿no? Para que probaran, ¿no? Porque estas son las cosas que se pueden usar, que yo puedo manejar de base de datos para situaciones que van más allá de la creación de una tabla, sino que tiene que ver con una rutina dentro de la misma que no se maneja de la misma forma como creo una consulta para recuperar registros de una o varias tablas en la base de datos. Hay un comportamiento diferente de la base de datos que hay que aprender a utilizar. Ese era el procedimiento y como ustedes pueden ver, las llamadas tienen que hacerse individuales,
por cada departamento, porque ese número que está aquí en el salario que estoy mostrándole corresponde precisamente al número del departamento. Otra cosa importante es que la tabla de empleados necesita también los salarios. Esos salarios deben estar almacenados en la tabla de empleados porque al final lo que hacemos es resumir estos salarios por el número del departamento y actualizar nuestra tabla de Excel o salarios por departamento con esa sumatoria, de los salarios agrupados por número de departamento. Existen formas más simplificadas para hacer esto, ¿no? Con una sola consulta podemos hacer toda la actualización, pero lo que se quiere mostrar ahorita es la creación de procedimientos almacenados. Veamos otro ejemplo de otro procedimiento almacenado en la misma línea de Open Salary, porque este, como les indicaba, solamente lo hace para un departamento. ¿Qué tal si ahora yo quiero hacer un procedimiento que tome todos los departamentos, todos que existen, y me los actualice automáticamente, cada uno con la sumatoria de los salarios agrupados por departamento en la tabla de empleados? Importante también este comando, show procedure status, la que nos ejecutamos ahorita con Brandon, porque yo necesito saber si mi procedimiento almacenado está en mi base de datos y está en el esquema que yo tengo seleccionado. Puedo tener múltiples esquemas, pero estoy utilizando un esquema que me corresponde y por lo tanto el procedimiento no va a aparecer. Cuando se ejecuta ese comando, se procede a voy a darle la Creo que vean aquí que los procedimientos que él recupera son de todo el motor de base de datos, organizados por cada una de las bases de datos. Aquí puedo ver, por ejemplo, que mi base de datos Sample 2 tiene dos procedimientos que se alquilan, tiene tres procedimientos. Laboratorio tiene un procedimiento almacenado que recupera edad, de archivo o de células. Tengo uno que se llama clínicas. En esta base de datos tengo 5 procedimientos almacenados para obtener usuarios, obtener máquinas de sexo, etc. Esto es lo que puedo identificar dentro del show procedimiento. Y el otro comando era el stop procedure más el nombre del procedimiento, y ahí me tengo que especificar en qué base de datos se encuentra el procedimiento para que lo ejecute. Otra cosa importante es que también podemos definir variables para hacer un valor temporal. Por ejemplo, mira, el contador quiere, por ejemplo, también colocar un switch o una variable tipo bandera, dependiendo de sus valores, para nada, una u otra cosa. Yo necesito declarar variables. El procedimiento también lo soporta. También puede soportar el condicionales if, and, else. Puede también soportar ciclos como while y repeat. Son muy utilizados while y repeat porque en el procedimiento almacenado no conocemos en general la cantidad de filas que tiene una tabla cuando hacemos su recorrido. Eso es desconocido. Nosotros recuperamos a través de un cursor, podemos recuperar los datos, pero no sabemos ese cursor cuánto recuperamos. La forma de recorrer los registros debe ser con un while o con una condición, una excepción que me indique cuándo yo llegue, por ejemplo, al final de la acción. Hay más información sobre esto, vamos a ver ahorita en el caso de los ciclos, cómo podemos hacer iteraciones utilizando eso. Pero ¿qué podemos identificar acá? En el procedimiento anterior, la actualización solamente se daba sobre una fila de la tabla de WebSAM, basado en un parámetro de param 1, que se indicaba el departamento que te va a. Eso es lo que hacemos en el procedimiento.
el procedimiento recibía el valor de un número de departamentos, lo recibía como parámetro de entrada y hacía una actualización de los registros de los empleados, de los salarios de los empleados, y lo acumulaba en ese número de departamentos que recibía como parámetro de entrada. Ahora, ¿qué sucede? Supóngase que usted quiere ahora actualizar todas las filas de la tabla de Excel, no de un departamento. Quiero hacer un procedimiento que se llama actualiza salarios 2, pero quiero que haga la actualización de todos los departamentos. Ya no lo voy a enviar los parámetros. Ahora no hay parámetros de entrada y tendría que buscar dentro del procedimiento el departamento que quiero actualizar. Entonces aquí para este ejemplo sería interesante, conveniente inicializar la tabla de Excel con valores de cero. Una actualización, un update de la tabla de Excel. Hay un micrófono abierto por ahí. Le decía que actualizar la tabla de Excel para que el total del salario de ese departamento lo configure en ese. Para que el cursor que vamos a utilizar ahorita pueda hacer ese recorrido y ir actualizando. Aquí vemos el caso del procedimiento que vamos. Estas instrucciones que aparecen aquí, las dos líneas, establecen que el input indicador lo voy a cambiar a slash o a dólar, cualquiera que ustedes quieran. Si va a ser dólar, recordemos que aquí iniciando y finalizando el procedimiento debería ser el mismo. O un slash y finalizando debería ser slash. Se borra el procedimiento actual de update salary, que ahora lo voy a reemplazar por el que actualice toda la fila. Mi recomendación es que no borren el anterior. Esta línea no la ejecuten, sino que vamos a crear un procedimiento que se llama update salary 2 para que lo otro funcione para actualizar el departamento o cuando quiera actualizar todos, llamo a update salary 2. Este procedimiento, a diferencia del anterior, si ven dentro de los paréntesis del procedimiento, no hay parámetros de entrada. Bueno, les explicaba que en este procedimiento no hay parámetros de entrada porque la idea es que el mismo procedimiento ubique todos los departamentos y realice la actualización de cada departamento de forma individual. Aquí hay una declaración de una variable. Declare done, este done, do, de hacer, de hecho, realizado, es una variable de tipo entero. Voy a dejarle bandera 1, realizar done, se realizó, que tiene como valor por default 0. Es una variable entera que su valor inicial va a ser 0. Tengo una variable que se llama current unknown, que es de tipo entero. Ese current unknown significa el número del departamento actual que estamos trabajando. Entonces, en esa variable yo voy a tener cuál es el departamento que voy a actualizar en un momento determinado. Si me tengo que actualizar 2, 3, 4, 5 departamentos, mi actualización no la puedo hacer sobre todos los departamentos, sino que la hago sobre uno, sobre un departamento que recupera a través de una consulta. Yo voy a hacer una consulta de la tabla de Excel para recuperar el número del departamento. Y con ese número de departamento busco los empleados de ese departamento y hago la suma. Para eso voy a utilizar esta variable que se llama current new. Entonces, department number current actual, el departamento actual es el número de tipo. Tengo un cursor. El cursor, a diferencia de una variable, la variable solamente puede tener un valor de tipo de datos especificado. Si el valor es entera, es un número entero. Si es 2, es un número 2. Si es un parcial, es una cadena de caracteres. El cursor es un recursor, un conjunto de registros. El cursor se utiliza para almacenar una consulta.
Por ejemplo, select asterisco from empleados. Si yo declaro un cursor para esa consulta, ese cursor va a mantener los empleados de la tabla empleados. Eso es lo que hace. O sea, los registros de esa tabla yo los voy a sostener en el cursor. Entonces aquí se declara un cursor que se llama cursor. Es de tipo cursor. ¿Para qué? Para seleccionar el número del departamento de la tabla dorsal. Como ven, este cursor que se llama cursor, lo que va a tener es el número del departamento de la tabla dorsal. Yo voy a ejecutar esa consulta solamente para que vean. Sería el número de nombre. Lo que va a tener ese cursor es algo como esto, ¿eh? Un conjunto de registros. Por esos registros, en este caso, solamente me está devolviendo un solo campo. ¿Qué estoy recuperando aquí? Los números de departamento. Esta consulta que se ejecuta en esa línea que dice declare el cursor para seleccionar el número de departamento de la tabla dorsal, lo que hace es que me recupera los números de departamento y me los trae en una pequeña tabla que luego voy a recordar. Voy a declarar inmediatamente un manejador de excepciones. En este caso, cuando yo creo un cursor, inmediatamente tengo que crear un manejador de excepciones. ¿Para qué es ese manejador de excepciones? Es para controlar cuando llegue al final del archivo de ese cursor. Entonces declaro, ¿verdad?, un manejador, en este caso, dice format found, set done igual 1. Porque cuando ya no encuentro registro en este cursor que se llama done, porque siempre este handler, ese manejador, está posterior al cursor. Cuando ya no encuentro registros, la variable done asume el valor 1. Eso significa llegar hasta el final del archivo. Para eso vamos a utilizar este handler. O sea, tengo un cursor, no lo he recorrido todavía, no se ha abierto el cursor, pero le estoy diciendo que voy a crear aquí un manejador continuo, ¿verdad? Y ese manejador lo que hace es que cada vez que estoy recorriendo la tabla, le está preguntando si hay más registros. Si ya no hay más registros, que es lo que dice aquí, for not found, entonces lo pone en el valor 1. Si no hay más registros. Entonces ya tengo una forma de controlar el final del archivo de este cursor, porque tengo que recorrer. Voy al primer departamento, saco el número 1, y voy a buscar los empleados del departamento número 1. Voy a sumar esos salarios y luego hago una actualización en la tabla de Excel para ese número de departamento. Voy con el siguiente departamento, el número 2, busco los empleados, hago la suma de los salarios, actualizo la tabla de Excel y voy con el siguiente registro. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea el fin de archivo de este cursor. Este cursor open en un curso que dice abre el cursor. Cuando abre el cursor, que se llama curso, lo que está haciendo es precisamente esto que dice aquí, ejecuta la consulta. Ejecuta la consulta y el cursor en un curso se va a cargar con estos valores que están por número de departamento. Una vez que están cargados, son número de departamento, utilizamos un ciclo repeat hunting, que es una estructura que dice repetir hasta una condición, hasta que esa condición sea verdadera, hasta que sea verdadera. A diferencia del cual, por eso es importante identificar cómo funcionan las estructuras repetitivas. Por ejemplo, esta estructura hunting repite hasta cuando la condición sea verdadera. Cuando esa condición es verdadera, ya no la repite. A diferencia del cual repite mientras que la condición sea verdadera. Entonces le dice, vamos a repetir este bloque de instrucciones, este repeat y el until done. Esta variable que dice aquí, until done, dice hasta que esto sea 1. Si ven, la variable done
inicia con un valor de 0. Acá ven en la primera línea que dice que la variable entra con un valor 0. Y esa variable solamente va a cambiar a 1 cuando llegue al final del archivo del cursor. Aquí es cuando le establece el valor de 1. Así que va a estar repitiendo aquí. Y cuando llegue al final de ese cursor, la variable count va a cambiar a 1, y por lo tanto va a ser termina la repetición. Dentro de las repeticiones hacemos el first de new. ¿Qué es el first? El first lo que hace es, al tocar el cursor, extrae esa columna o las columnas, porque pueden ser varias columnas, y la quiero que la almacenes en esta variable. El primer registro de ese cursor, que es el número de departamento número 1, lo va a extraer y lo va a depositar en esa variable. Eso es lo que hace el cursor, me trae un conjunto de valores y yo los deposito en una variable. Ahora, este cursor solamente me está recuperando un solo campo, por lo tanto, la forma de almacenarlo es con un solo valor. Aquí tengo una sola variable. Si aquí, por ejemplo, por el contrario, el cursor tuviese dos campos, aquí donde hago el punto, yo debería tener dos campos que van a estar recibiéndose de cada registro que yo recibo del cursor. Pero como solamente es un campo, yo voy a almacenar aquí en current menu, que es el número de departamento actual, almaceno el número 1 y almaceno el 1. Quiere decir que en esta primera iteración, mi variable current menu tendrá el departamento número 1, el 2, el 3, el 4, dependiendo cuál sea el número. Y ejecuto una consulta. ¿La consulta cuál es? Es un update que hace una actualización en función del resultado del mercado. Dice update de sal y va a configurar el total del salario, ¿verdad?, de ese departamento, donde el número de departamento es igual a current menu, al número de departamento actual que estoy manejando. ¿Con qué va a actualizar el total del salario? Con esta consulta entre paréntesis. Va a la tabla de empleados, hace una sumatoria de los salarios, donde el número de departamentos es igual a current menu. Va a sumar solamente con el departamento que he seleccionado en el cursor. Así que aquí va a actualizar el primer departamento. Va a la siguiente repetición. En la siguiente repetición hace nuevamente un fetch del siguiente registro. Toma el número 2 y lo almacena en la variable current menu. Así que él va a actualizar ahora el SAL con los salarios del departamento número 2 y luego con los salarios del departamento número 3 y finalizar cerrando el cursor. Siempre es importante que el cursor se cierre. Cerramos el cursor, lo monitor y finaliza el cursor. Entonces aquí tenemos ahora un procedimiento que es un poquito más amplio, que permite actualizar todos los departamentos en una sola operación. Vamos a ver por acá yo tengo ese procedimiento. Ok, sale 2. Pero que no lo tengo que usar. Y lo que pasa es que yo definí, es decir, aquí que tengo unos parámetros de salida para y otro parámetro. Entonces era para explicar también ahí que podía recibir parámetros, pero también puedo dar salida a varios parámetros. En este caso, tengo dos parámetros de salida, que no hacen nada, son parámetros simples. Estos están aquí. Vamos a correr el procedimiento. Y voy a mostrar aquí. Se ve actualización de salida. Ya unos valores y los voy a eliminar. Ok. Exacto. Set total salary. Ahora, la tabla, nuestra tabla de departamento de salario, ahora está en cero. Y llamamos entonces al procedimiento update con update salary 2.
Allí por el procedimiento vamos a ver ahora que tiene nuestra tabla de usar. Se ven que él hizo la ejecución completa, recorrió todos los departamentos de esta tabla y fue y buscó en la tabla de empleados ese salario lo sumó y lo fue agregando en la tabla de organización. Entonces tenemos un procedimiento que está haciendo un recorrido de valores a través de un cursor que también hace una organización en la tabla de organización. Lo que hice fue borrarlo, o sea, tuve que correr, hacer el procedimiento otra vez. No fue que lo esa parte, lo borré y lo volví a crear. Porque el procedimiento que yo había creado originalmente tenía algo así como esto: out, parámetro, 1, así. Tenía un parámetro de entrada. Y aquí tenía 0. Yo había creado un parámetro aquí para igual en este procedimiento. Voy a crear otro procedimiento, darle salary 3. Para que vean el error que estamos mandando cuando los resultados que el número de argumentos que estaba recibiendo no correspondía a lo que dice que estaba esperando al menos un argumento de entrada en la sección. Entonces acá dice bueno, que el argumento no es una variable, o no es solo variable en default reader, porque realmente no es un parámetro de entrada, es un parámetro de salida. Ese era el error que tenía. Por eso lo que hice fue eliminar. O sea, lo eliminé y lo volví a crear otra vez, pero le quité el parámetro de salida. Eso fue lo que hice. Preguntas. Si pones el script, si creas el script y lo tienes almacenado en un lugar y lo vuelves a correr otra vez. ¿Por qué no puedes corregir el script? ¿Por qué no se corrige? Porque cuando ves el show procedure está eso es como un archivo de Word que puedes modificar y que lo altera. Realmente eso está en un campo, así como que está aquí. Entonces uno puede llegar y alterar, y lo que puedes hacer es actualizar un campo, cambiar un campo por otro, pero no puedes llegar adentro del campo y editar específicamente una sección del campo. Eso no lo hace la base de datos, no está hecho para hacer un editor de texto dentro de un campo. Entonces cuando vas a modificarlo, lo botas del registro y lo vuelves a hacer otra vez. Eso es lo que hace realmente el procedimiento mencionado. Crea un registro en la base de datos con esa información.
aquí vemos otro ejemplo de otro procedimiento almacenado. En este caso es un poco más complejo, no tan complejo como el otro. Pero en este caso lo que estamos viendo es un procedimiento para darle un aumento de salario a un empleado. Y después, en función de un monto que quieres incrementarle al empleado. Dice, ¿qué porcentaje? Porque esto es un porcentaje, realmente no es un monto como de 10 o 100 que se puede hacer, ¿no? Dice, bueno, suma de 100, si lo quisieran hacer así, al salario actual que tiene el empleado, hace un procedimiento, le dicen, quiero aumentarle 100 y su salario se va a actualizar en 100. Pero en este caso, es en términos de un porcentaje. Yo quiero subirle un 10% al empleado, entonces aquí me dice amount, lo que voy a enviarle es punto 1 o punto 20, punto 25 de lo que quiero incrementarle al salario del empleado. Entonces, lo que hace este procedimiento es que recibe qué porcentaje yo quiero incrementarle al salario de los empleados, porque al final lo hace con todos los empleados. Va a hacer la actualización. Declara la variable amount de tipo doble, un porcentaje. Declara la variable done, que es la que vamos a utilizar como manejador de excepciones para saber cuando llegamos al final del archivo, con su valor default 0. Tengo el EID, que es el Employment ID, que es el número del empleado. Tengo un salario de tipo entero. Tengo un cursor que se llama registro de empleado, que va a seleccionar. Y vean que este cursor, a diferencia del anterior, selecciona dos campos, el ID del empleado y el salario del empleado, que es lo que necesito para hacer la misma actualización del salario del empleado. No necesito el nombre. Yo nada más necesito saber cuál es el ID del empleado que voy a actualizar, qué salario tiene y con qué valor lo voy a actualizar. Y aquí tengo mi handler, mi manejador continuo, para saber cuándo llegue al final del archivo. Abro el registro de empleados, lo que hace es seleccionar. Vamos a hacer la consulta. Select. Él va a seleccionar el ID y el salario. Eso es lo que va a hacer el cursor. Va a recuperar estos dos valores, ID, salario. Mi cursor trae dos campos y cuando lo recupero yo tengo que meter esos dos campos en dos variables, una con el ID del empleado y otra con el salario del empleado. Abro el cursor y hago mis repeticiones. Mis repeticiones es recorrer todos los registros de ese cursor. Hago el fetch y vean que el fetch abre el cursor, into, EID y saldo, el número del empleado y el salario. Estos son los dos campos, no sé si lo están viendo aquí, que va a recuperar de aquí de este cursor, el ID y el salario del empleado. Y eso lo hace registro por registro, uno a uno. Recupera el empleado, el ID del empleado y su salario y va a hacer una actualización de la tabla de empleado para configurar o establecer el valor del salario igual a que al salario del empleado, que es lo que recuperé. Toma ese salario y le va a sumar el salario multiplicado por el porcentaje de incremento que le estoy haciendo a esos empleados por punto 1. O sea, si por ejemplo el salario era $1,000 y voy a incrementar el 10%, serían $100 y va a sumarle $100 a los $1,000 empleados, donde el ID de ese empleado es igual al EID que estoy leyendo en ese momento. Así que esto va a actualizar todos los empleados uno por uno con un porcentaje de incremento sobre su salario. Hace la repetición, ese cursor, ese procedimiento almacenado. Vamos a hacerlo por acá.
el procedimiento se llama un parámetro de entrada. Ese parámetro de entrada es doble, se llama declaro variable que controla cuando yo al final del ciclo repeat, declaro una variable id que no tiene el número de empleado, el tipo entero, la que va a mantener el salario, que debería ser doble, aquí, entero. Eso va a depender del caso, ¿no? Declarar esa entero. Y aquí vamos a declarar el cursor. Recuperar los registros de empleados por select el ID del empleado y también recuperar el salario. Va a recuperar el salario de la tabla campos red, ahí declaro mi manejador de excepciones. Y aquí vamos a hacer el fetch del cursor en red. Y esto va a las variables en el orden de correspondencia que tenemos acá. Va a recuperar el ID y el salario, por eso van a las variables. Y la variable será el ID y la variable salario, que es la que tiene el salario. Luego vamos a hacer una actualización de la tabla de empleados. Y vamos a colocar aquí el salario, que va a ser igual. Al salario que recuperé más la multiplicación de luego enviar, es un count, porque está en tipo entero, sería el salario por el amount, el parámetro de entrada que estamos indicando cuando es el porcentaje de actualización. ¿Para qué empleado? Sería donde ID es igual a X. Done repeat, el cierre del cursor, el cursor se llama enter. Vamos a ver si funciona. Hay errores. Este panel no existe. Esa es la variable original que teníamos. Y ahora el procedimiento nuevo y vamos a ver nuestra tabla de empleados como está. Estos son los salarios de la tabla de empleados. Vamos a ver qué pasa cuando ejecutamos el procedimiento con un incremento del 10%, 0.1. No hubo un error y ahí está la actualización de 1000 en 100, luego tenemos 1500, luego tenemos 1500, ahí 650.
sí hizo la actualización y el presidente almacenado, hizo el recorrido de los salarios de los empleados y le hizo la actualización. Ese sería este procedimiento. Preguntas. Digan. Sí, exacto. Pero ¿cómo hiciste la importación? Ajá. Ok. Ok, yo lo haría. Ok, vamos a ver algo. Vamos a hacer algo. ¿Está viendo la pantalla? El database. Sample 3. Estoy creando una base de datos Sample 3 con el sitio. ¿Sí? Voy a ir aquí a entorno de ejecución de comandos y vamos a hacer la importación. Ahí SQL, de la base de datos que voy a importar los datos de Sample 3. Voy a examinar acá antes que nada ese procedimiento de los proporcionales. Abrirlo con porque el departamento le importa los datos. Él no crea la base de datos, simplemente está esperando que yo restaure eso en algún lugar. Aquí le estoy diciendo que lo voy a restaurar en la base de datos Sample 3. Y los datos vienen de Sample 2 CSV. Ya debió haber restaurado. Voy a actualizar aquí mis bases de datos. Tengo Sample 3, tengo mis empleados. Datos. Hay que ver cómo esa restauración dicen que no se completa, porque si lo hace de otra forma, sí lo va a recuperar. Ah, ok, es lo que pasa es que mis datos estaban en cero y tú tienes que actualizárselos. Le pones los datos que tú quieras. ¿Sí? Empleados. Esta de JobSal debería tener cero. La que debe tener salario es la de empleados. Okay. Pero sí, tienes que complicarle los salarios de los empleados. ¿Sí? Ok. Esto es una asignación que tienen para terminarla antes del día viernes. Esta asignación, ¿en qué consiste? Son dos asignaciones. La primera es que van a crear una lista con el resumen de películas por categoría, mostrando el nombre de la categoría y la cantidad de películas por categoría. Esta es el resumen. Mi tabla de films tiene las películas y tiene su categoría a la que pertenece. Hay que hacer una lista que me diga, ¿verdad?, por categoría cuántas películas existen. O sea, que esa lista necesita hacer un inner join entre la tabla de películas
mini categories y categories. Esas tres tablas están inmersas en esa función. Y de ahí se hace una vista que va a indicar en resumen de esta categoría cuántas películas existen, de esta cuántas existen, de esta cuántas existen. Esa es una vista, ya es un procedimiento, una vista que van a hacer con esas tres tablas. Aunque aquí solamente dice de películas por categoría, creo que ustedes ya saben que para poder hacer un resumen de categorías de películas hay tres tablas implicadas: film, film category y category. Esas tres tablas. Porque una tiene la categoría, la otra tiene las películas por categoría y la otra tiene la película. O sea, no está directamente en la tabla de películas la categoría a la que pertenece. Una película puede pertenecer a varias categorías y por eso se hizo una tabla pivote. Entonces, esta vista hay que hacerla. Luego, este es el número 2. Vamos a poner aquí número 2. No es un problema, es un reto. Yo le llamaría un reto. El número 2 es que usted va a hacer una tabla nueva en esa base de datos de Subscribe. La tabla se va a llamar Actor Films. Recordemos que hay una tabla que se llama Film Actors, que contiene quiénes son los actores que trabajaron en una película, es una tabla pivote. Pero yo quiero una tabla nueva, que se va a llamar Actores Películas, que va a tener Actor ID, el ID del actor y cuántas películas él hizo. Este Films es un campo de tipo interno, que corresponde a las películas que realizó ese actor. Te van a crear un procedimiento almacenado que recibe el ID del actor, va a contar las películas que realizó el actor y actualiza la tabla Actor Films con la cantidad de películas. O sea que al final esa tabla solamente va a tener el actor con la cantidad de películas que hizo. Inicialmente la tabla no tiene registros. Ustedes tienen que crear los registros para esa tabla, así como la de Depsal, que tenía el número del departamento, inicialmente estaba en 0, ahí van a estar los números de los actores, inicialmente con el valor de films en 0. Usted llama el procedimiento, le dice: mira, ¿sabes qué? Quiero que me actualice cuántas películas tiene el actor número 10. Ahí busca el procedimiento, el actor 10 en la tabla de películas, en Actor Films, con un actor, cuenta cuántas películas tiene y actualiza el registro en la tabla de películas. Entonces, son dos problemas que hay que hacer para el día viernes. Hay que entregarlo de medianoche. Uno es la vista y el otro es el procedimiento almacenado. Igual, cualquier pregunta, mañana la podemos hacer también, ¿verdad? Con respecto a estos dos retos que tienen para el día viernes. Preguntas.
día. ¿Puedes mostrar tu pantalla? Ajá. ¿Qué me decías? Ah, no tienes la tabla de empleados. ¿Cómo importaste esos datos allí? Abre la consulta que te envié ayer con la creación de las tablas. No, eso está en un archivo de blog de notas, .sql, CSV creo que decía. No lo veo. No, el archivo que les proporcioné ayer, ¿dónde está? Se llama sample2.csv. Albert, Albert, ¿me escuchas? Ajá, ¿dónde está el archivo? ¿Puedes mostrarlo aquí en tu pantalla? Que no lo veo. Ajá, ¿y dónde está el de empleado? Ahí está empleados. Mira, la tabla de empleados está aquí, ¿ves? Selecciona desde aquí donde dice Create Table if not exists employee. Ajá, selecciona hasta los inserts que están abajo. Aguanta, ahí, hasta allí. Ejecuta eso, control F9. Solamente esas líneas. Ya, actualiza la tabla de sample acá en la base de datos. Recargar. Ahí está la tabla. Ujú. Para. ¿Cuál quieres ver? Porque está ejecutando todas las consultas hacia arriba. Control F9 para que ejecute solamente esa. Pero tampoco tiene los registros porque no se los importaste. Tendrás que correr la consulta que te incluye también los registros de esa tabla. ¿Dónde está?
Mira, los departamentos también se los insertaste, esos sí están, o tampoco están. Ah, lo de departamento. Sí, aquí te ves. Corre solamente, córrela, exactamente. Ahora sí. Ya Ujú. dijo también. Correr la de Departamento, departamento. ahora visualiza. Ahora sí. Sí, Gracias ok. Bueno, entonces les comparto ahorita el video un momento, lo grabo, lo subo y se los voy a compartir. Y para que le tomen aquí una... bueno, igual esto lo voy a subir a una plataforma también que es el taller para el día viernes. ¿Alguna otra pregunta? por que se hizo ahorita, profe, lo voy a enviar el procedimiento. También se los envío, está bien. ¿Sí? Igual el procedimiento que se hizo ahorita es este que está aquí. Este y este. Creo que no estamos en Ok, un momento. Este es el procedimiento que se hizo, el de que actualizaba todos los salarios de todos los departamentos. Si le quieren tomar una impresión de pantalla, este. este documento es que tiene las actividades que tenemos que hacer. Sí, exacto. Entonces igual, Sí. Y este es el otro procedimiento y la actividad que hay que hacer, aquí está. Así es. Ok. ¿Alguna otra pregunta? mira el video. Sí, claro, sí, eso lo apenas termino aquí, termino eh, la grabación y lo subo. Ok, bueno. Entonces los invito, bueno, que practiquen, esto hay que practicarlo, como ven esto no es un tema nada más de verlo, hay que hacerlo. Que lo borren, lo hagan 2, 3, 4, 5 veces hasta que funcione y lo prueben, ¿no? Que entiendan el concepto y la diferencia entre lo que hace una vista, procedimiento almacenado, porque todavía nos hace falta ver ahora el tema de los disparadores. Bueno, muchas gracias por su participación y nos vemos entonces en la siguiente clase. Que tengan un buen día. Listo, buen día. Buen día.